Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Focaes Virtual? Nos da mucho gusto una vez más llegar a ustedes a través de sus dispositivos, de sus computadoras, de sus teléfonos, de cualquiera que sea el medio que nos puedan ver y nos puedan escuchar. Recuerden que Familia Educadora en la Fe tiene como carisma evangelizar y catequizar en familia, por la familia y para la familia. Y bueno, pues les saludamos Laura. Y Carlos, encargados en este trienio de formación, capacitación y desarrollo de FED Guadalajara. Y bueno, considerando que estamos ya en tiempos para cuando estamos grabando este material, prácticamente ya estamos en la cuaresma y estamos preparándonos también para vivir lo que conocemos muchos como en mi pueblo la Semana Mayor, ¿no? La Semana Santa. Y hoy, bueno, tenemos un amigo muy querido de mucho tiempo, invitadazo, que nos va a hacer favor de platicarnos un poco sobre este y temas relacionados. Pepe, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Laura, por esta invitación para compartir con toda la familia de FED este tema apasionante de la pasión del Señor. En verdad, que Dios bendiga esta labor tan hermosa que están haciendo. Muchas gracias, Pepe. Y antes de comenzar, nos gustaría que tú mismo, Pepe, nos hables un poquito de ti. ¿Quién es Pepe González? ¿Qué hace Pepe González? Platícanos un poquito, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Primero, que todos ustedes sepan que soy un amigo de FED, de esa gran familia educadora en la fe, que hace una labor extraordinaria a nivel nacional, rescatando miles de matrimonios, consolidando familias, evangelizando a los jóvenes. Pues he estado con ustedes en muchísimos eventos, congresos, compartiendo la alegría del evangelio y me siento parte de esta gran familia educadora en la fe y puedo decir que soy un amigo. Además, pues soy maestro de Biblia, pues conductor y guía de viajes de peregrinación a Tierra Santa, lugares bíblicos, santuarios marianos, la ruta de Moisés, la ruta de San Pablo, pero también aquí en México estamos organizando peregrinaciones a la ruta de los mártires de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, entre otras muchas cosas. Muy activo siempre, Pepe, en tu trabajo de evangelización. Muchas felicidades. No podemos parar, amigos. Ustedes lo saben. Así es, a tiempo y destiempo. Así es. Y bueno, nosotros creo que somos de los afortunados que hemos sido tus alumnos en clases de Biblia, de Sagradas Escrituras, y también hemos tenido la suerte de ir contigo a algunos de los viajes a Tierra Santa que han sido maravillosos y nos han marcado mucho, ¿no? En muchos sentidos personales y espirituales. Y bueno, muchas gracias por eso, Pepe. Una gran bendición. Gracias, amigos. Y bueno, vamos a comenzar a platicar sobre el tema. En esta ocasión queremos platicar y dirigirnos a todos nuestros amigos de FED en relación a la Semana Santa. Y bueno, yo sé que hay mucho que decir y yo te preguntaría, Pepe, de entrada, ¿qué debe significar la Semana Santa para nosotros los católicos? Mira, la Semana Santa, que es la Semana Mayor, en nuestro calendario litúrgico es el culmen, es la cúspide de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque encontramos el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros, los católicos, la Semana Santa es un tiempo de gracia, un tiempo de bendición, un tiempo para acompañar a Jesús en su pasión que está en acto presente. Es decir, no estamos recordando solo lo que aconteció hace 2000 años. No, lo estamos viviendo, lo estamos reviviendo, porque los acontecimientos
de la vida de nuestro Señor Jesucristo están sucediendo, están en acto presente, para que cada vez que nosotros, al meditar su pasión y el poder de su resurrección, participemos de esas gracias, pero al mismo tiempo acompañemos, consolemos y seamos testigos de los padecimientos y sufrimientos que nuestro amado Jesús se ofreció voluntariamente a padecer por nosotros, por nuestro amor y por nuestra salvación. La meditación de la pasión en la Semana Santa, una semana sagrada, consagrada, dedicada a Dios, una semana de luto, pero también de luz por el culmen de la resurrección, pues es un tiempo para regresar, para volver a renovar nuestro primer amor. Como dice el capítulo 2 del libro de Apocalipsis: hijos míos, regresen a su primer amor. Vuélvanse a enfervorizar, conviértanse, vuélvanse a mí y yo les sanaré, les liberaré, los restauraré y los sanaré. Entonces la pasión es un momento de reenamoramiento y de encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Es un momento para volver a enfervorizar la fe, renovar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Así, de entrada, es lo que les puedo compartir. ¿Por qué es tan importante la Semana Santa? Y lo importante que debe ser también el prepararnos para poder vivir esa Semana Santa, porque definitivamente trae todas estas gracias, pero debemos estar preparados. Para eso es la Cuaresma, ¿no? Tenemos que tener ese tiempo de preparación para poder lograr tener todas las gracias que se disponen para nosotros en esa semana. Claro, la Cuaresma, estos 40 días o esta cuarentena, es un tiempo propicio para purificarnos. Es un tiempo para adentrarnos en el desierto de Judea, acompañar a Jesús durante esos 40 días. Pero hay que entender lo que en la Biblia significa el desierto. El desierto en la Biblia es un tiempo de enamoramiento. Es un tiempo de estar a solas con el amado, lejos del mundo, de las distracciones del mundo, de la concupiscencia del mundo y de los pecados del mundo. El profeta del amor en el Antiguo Testamento, Oseas, en esa crisis conyugal, decide renovar su amor por su esposa. Entonces la toma y se la lleva al desierto. Y le dice: ahí te devolveré todo mi amor. Ahí me voy a decidir de nuevo por ti. Porque en el desierto no habrá distractores ni ruidos. Solo el uno para el otro. Será un tiempo de reencuentro y de reenamoramiento. Cuando Jesús va a liberar a su pueblo de la esclavitud, del poder del faraón de Egipto, y el pueblo durante esos 470 años, pues imagínate, venían cargados de mucha idolatría, de muchas supersticiones, de miedos, temores, angustias. Habían incluso perdido su confianza en Dios. Y lo primero que hace el Señor al cruzarlos el Mar Rojo es someterlos a 40 años de purificación, de encuentro con Dios, de reenamoramiento. Entonces, la cuarentena, la Cuaresma, es un tiempo, sí, de penitencia, de ayuno, de sacrificio, de purificación, pero sobre todo de reenamoramiento
de nuestro Señor Jesús, para irnos preparando espiritualmente para vivir la Semana Mayor. Pepe, pareciera, ahorita que te escucho, que hablas de tiempos pasados, mucho tiempo, pero de repente no puedo evitar pensar en el ahora. Cuando hablas de miedo, cuando hablas de incertidumbre, cuando hablas de abandono de Dios, es decir, nosotros abandonándolo a Él o separándonos de Él, ahora con esta pandemia y con todo esto que estamos viviendo, yo creo que la verdadera cuarentena que deberíamos vivir es precisamente esta que nos prepara para la Semana Mayor y para el encuentro con Dios, ¿no? Pero, Pepe, tú encuentras con esto que nos acabas de platicar, un mensaje importante que transmitirle a todos nuestros hermanos en cuanto a estos tiempos que vivimos, que ya los ha vivido la humanidad antes, y antes de eso antes, y antes de eso antes. Claro, Carlos, Laura, esta Cuaresma y esta próxima Semana Santa es un signo de los tiempos. Y nuestro Señor Jesús, hoy, en la actualidad, nos habla a través de los acontecimientos. Nos habla a través de la historia en general. Nos habla a través de los tiempos litúrgicos que estamos viviendo o que estamos por vivir. Nos habla a través de nuestros pastores. Nos habla en su palabra. Nos habla en las enfermedades. Nos habla en las crisis económicas. Y sabemos que esta pandemia, que prácticamente tenemos ya un año de estar con esta incertidumbre, la gente está confundida, la gente tiene mucho miedo, familias que se han enfermado, enfermos en los hospitales, gente muriendo, pero una pandemia que no solo nos ha traído miedo, confusión e incertidumbre, una pandemia que nos ha traído también mucho dolor, crisis económica, fuerte crisis económica. Yo creo que todas las familias del planeta hemos resentido un golpe directo a nuestra economía familiar. Un alto índice de desempleos, negocios en quiebra, líneas aéreas, agencias de viaje, fábricas, negocios chicos, grandes, medianos. Y creo que todos en este tiempo de crisis, de dolor, de pandemia, Dios nos dice, deténganse. Hagan un alto en su vida. ¿Hacia dónde van? ¿Qué es lo que quieren? Que nos demos cuenta, Carlos, Laura, que nos hemos apartado del Señor, que le hemos dado de espalda, que hemos caído en el aborto, en la eutanasia, en la pena de muerte, en tanta violencia, en tantos secuestros, gente desaparecida, crímenes, un alto índice de suicidios, pero impresionantemente, no solo en gente adulta, en jóvenes, en adolescentes, incluso niños. Una depravación sexual terrible, con todo esto de la ideología de género, que ha creado tanta confusión, abortos por todos lados, guerras, violencia, la tierra tiembla, nuevas enfermedades, y de pronto se nos viene una pandemia. Y la verdad, si las cosas siguen igual, esta siguiente Semana Santa será de nuevo una Semana Santa en casa, como el año pasado. ¿Recuerdan que la vivimos en casa? No podíamos salir. Estaba el botón rojo, había incertidumbre, que una pandemia, que esto se estaba extendiendo por todos lados, que había muchos muertos, muchos contagios, y estábamos con aquella incertidumbre, pensando que serían tal vez un par de meses. Llevamos un año
y esto no ha terminado. Y esto también ha traído, y ustedes en el movimiento lo han visto, familias que han entrado en crisis, mucho divorcio, muchos problemas conyugales. Esto ha traído una serie de temores y angustias, precisamente como se encontraba el pueblo de Dios. ¿Y por qué el pueblo de Dios quedó cautivo bajo la esclavitud del faraón de Egipto? Fíjate, no 40 días, no 40 años, 470 años. ¿Por qué? Por haberse apartado de Dios. Entonces, esta cuaresma, hermanos, y esta próxima Semana Santa, creo que es un momento serio para ponernos de rodilla, todos, delante de Dios, como familia. Es un momento de volver a prender el cirio, tomar el rosario en la mano, tomar la Biblia y volvérsela a proclamar a nuestros hijos. Lo que yo estoy recomendando en las escuelas bíblicas y en las redes sociales es que durante estos 40 días de cuaresma y de pandemia, para prepararnos mejor a la Semana Santa, que en familia empecemos a meditar y leer los 4 relatos de la pasión en los 4 evangelios. Imagínate, Carlos, tú como papá, que de pronto tomas a tu esposa por un lado, convocas a tus hijos y vamos a ofrecerle a Jesús 40 meditaciones de su pasión. Y cada día vamos a ir leyendo un fragmento de Mateo, otro de Marcos, Lucas, Juan. Esa es una forma viva, eficaz, que nos unirá como familia, nos fortalecerá espiritualmente y nos preparará para vivir una Semana Santa como Dios manda. Y creo que este tiempo de pandemia, si lo enfrentamos con oración, unidos como matrimonio, unidos en familia y rezando, creo que venceremos y saldremos adelante en el nombre de Jesús. Así sea. Sin duda, esa es la manera. La verdad es que nosotros en FEF hemos visto baja de familias en el movimiento. Es muy difícil porque las catequesis están siendo de manera virtual y sabemos que eso afecta porque las clases también son virtuales. Entonces a veces no hay dispositivos suficientes en una casa para que puedan estar tomando una catequesis y otra. Hay niños de unas edades y otros de otra. Y la verdad es que lo hemos visto en el movimiento, esas bajas, pero creo yo que justamente estamos en tiempo de lo contrario. No hay que dar paso, porque tiempo hay. Tenemos que, pues si no tenemos tiempo ahora que estamos todos en casa, entonces ¿cuándo será el tiempo? Yo creo que siempre es un tiempo idóneo para estar junto a nuestro Señor, pero este tiempo es suyo, Él tiene que ser el centro y sin duda como familia debemos darle ese lugar a nuestra casa. Laura, Carlos, eso que están diciendo es muy importante. Tú lo has dicho, en el movimiento hemos visto bajas. Miren, no solo en fe. Esto que ustedes ya lo están viendo y palpando, este abandono de la fe, de los grupos, de los movimientos, que se llama enfriamiento espiritual. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de los sacramentos. Nos ha hecho falta la Eucaristía. Nos ha hecho falta la confesión. Nos ha hecho falta el Santísimo, nuestro movimiento. Y estas bajas que ustedes ven, estos enfriamientos, se está dando de forma generalizada en toda la iglesia, de forma universal. Jóvenes, grupos juveniles ya murieron, ya no existen. Grupos de familia ya se desintegraron. Ustedes saben que yo tengo muchísimos años como maestro de Biblia y tengo muchísimos grupos y escuelas bíblicas, pues desde que empezó la pandemia estamos al 50%. Incluso hay escuelas bíblicas que ya se acabaron, que ya no existen, que ya se desbarataron en un año. Y la gente tiene miedo. Y las pocas escuelas que tengo ahorita rescatadas están al 50%.
Y estamos viendo un enfriamiento y luego se acaba el botón rojo, ustedes lo han visto. Se vuelven a abrir los templos y los templos ni a la mitad. ¿Sí o no? Correcto. Muchos grupos y la gente, aunque tengamos muchas charlas virtuales, conferencias, retiros, clases, ustedes lo saben, nunca es lo mismo. Porque la fe se encarna de persona a persona, de familia a familia. El abrazo, la sonrisa, la hermandad, la fraternidad, el calor humano, lo que nos caracteriza como hijos de Dios, como familias cristianas. Y el hecho de estar a distancia en un celular, en un aparato, en un monitor, esto a la larga nos va despersonalizando, nos va enfriando, nos va alejando, porque estás totalmente desambientado de ese calor, de ese abrazo de hermano, de esa fraternidad de la que se alimenta la fe. El Señor formó familia, formó comunidad. Y ahorita ya llevamos un año. Ustedes han visto, obedecemos las misas virtuales, pero sentimos un vacío. Sentimos una hambre eucarística. Que conferencias virtuales, que retiros, pues sí, pero nos hace falta el encuentro fraterno, ese calor de hermanos que aviva la fe. Y creo que todos lo estamos viviendo. Pues precisamente para eso es esta Cuaresma. Y esta próxima Semana Santa, para no enfriarnos, para mantenernos vivos, dando frutos, perseverando y evangelizando y haciendo comunidad, haciendo fe, ahora sí que en familia. Porque si no, nos vamos a ir enfriando, porque según se dice, esta pandemia va para largo. No es de unos meses, se especula 2, 3 años más, porque sabemos que todo esto pues se nos ha venido encima y nos ha agarrado a todos desprevenidos. Y estamos en el mismo barco y creo que todos estamos sintiendo los embates, pero es más grande nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. También se vuelve una oportunidad, ¿no, Pepe? Precisamente para afianzar esa fe, para buscarla, para buscar ese encuentro o ese reencuentro inclusive con el Señor. Fíjate, yo me acuerdo, hay algo que no he podido olvidar de hace unos años que fuimos contigo a Tierra Santa, algo que a mí me quedó muy presente, a ver si te acuerdas, Pepe. Sí. Cuando, hablando precisamente de este momento de la Cuaresma, justo en esta situación cuando el Señor es aprendido, ¿no? Y es llevado a la mazmorra. Tú nos llevaste ahí, a ese lugarcito pequeñito, profundo de la mazmorra, que en realidad a mí me dejó, yo me acuerdo y me sigo quedando impactado y se me eriza la piel de todo lo que sentí, de todo lo que pasó ahí. A mí me gustaría, Pepe, si tú nos pudieras compartir un poco de ese proceso y cómo esa mazmorra también puede representar los pecados de todos nosotros. Creo que es el momento adecuado, creo, no solo por la Semana Santa, sino por la pandemia y todo esto que estamos viviendo, el reconocer esa mazmorra, ¿no? Sí, eso que dices es muy fuerte, muy vivencial en Tierra Santa, un momento en que todos pues nos conmovemos, nos estremecemos. Primero vamos contándole a nuestros hermanos qué es una mazmorra, porque a veces mazmorra como que no nos dice mucho ese término que se utilizaba en el Imperio Romano. Una mazmorra es una cárcel, pero no una cárcel convencional como las que hoy conocemos. No, las mazmorras tenían 3 niveles y estaban cavadas en el subsuelo. Es decir, hacían un hueco, un orificio, y hacían una cavidad. Después hacían un segundo orificio y una segunda cavidad. Un tercer orificio y una tercera cavidad. De tal manera que esta cárcel romana llamada mazmorra eran como 3 habitaciones, una encima de otra, pero en el subsuelo.
De tal manera que a un preso, para llevarlo al primer nivel, por ese orificio tenían que descolgarlo con cuerdas. ¿Y por qué había 3 niveles? En el primer nivel entraban los que estaban esperando su juicio. En el segundo nivel estaban los que ya habían recibido una sentencia. Y en el tercer nivel estaban los condenados, los que ya no tenían esperanza, los que ya estaban destinados a morir. Y fue precisamente en ese lapso en que apresan a Jesús en el huerto del Getsemaní y lo llevan a la casa de Anás y finalmente a la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote en esa época. Hacen un juicio falso contra Jesús, presentan testigos falsos, como lo dice el Evangelio. Algunos no saben ni de qué acusarlo. Otros dicen que dijo que iba a destruir el templo. O sea, no tenían ni siquiera las herramientas serias y contundentes de un juicio. Porque ellos sabían en el fondo de su corazón que el Señor era inocente. Pero como querían acabar con su vida y querían condenarlo, pues tenían que buscar alguna justificación. No tanto por lo que pudiera decir el pueblo, a ellos no les importaba el pueblo, sino para suavizar sus conciencias endurecidas y entenebrecidas. Entonces enjuician a Jesús, lo abofetean, lo escupen, lo golpean injustamente. Él no tiene un defensor, él mismo es su defensor. Pero Jesús está solo, rodeado de enemigos, a puertas cerradas, lo están acosando, lo están amenazando, lo están sentenciando, y ante el caso fallido de un juicio sin herramientas, lo terminan juzgando de un blasfemo que merece morir. Pero como es la madrugada y no pueden llevarlo a esa hora a la casa del procurador, a la fortaleza Antonia, donde estaba Poncio Pilato, entonces en la casa de Caifás, ellos tenían una mazmorra. Entonces a Jesús, amarrado con cuerdas, lo van a introducir al tercer nivel de la mazmorra. Pero reflexionemos el hedor que ahí se respiraba. La oscuridad era total. Es como estar en una tumba vivo, sin ventilación, sin luz, sin agua. Todo el desecho de los presos que están en el primer nivel, por ese orificio, corren al segundo nivel. Sudor, orina, excremento. Y todos los desechos del segundo nivel, sumados con los del primero, terminan en el tercero. Imagínate la situación insalubre, el hedor nauseabundo, y Jesús queda de pie, hundido en esa escoria, en aquella oscuridad, atado de manos, amarrado con cadenas y cuerdas, y lo dejan en esa mazmorra 3 horas. El Salmo 88, que ustedes lo leyeron con nosotros, porque ahí abajo vieron un atril donde están en unas carpetas que tienen los padres que custodian ese lugar, el Salmo 88 en muchos idiomas del mundo. Porque el Salmo 88 nos describe el estado deplorable en que se encontraba nuestro amado Jesús en esa mazmorra. ¿Y por qué? Te podrás preguntar, ¿por qué Jesús quiso en su pasión probar esa mazmorra? Porque esa mazmorra, mis queridos hermanos, representa nuestro corazón. Tú eres una mazmorra para Jesús. Yo soy una mazmorra para Jesús. ¿Y en qué momento nos convertimos en una mazmorra para Jesús? Cada vez que comulgamos.
Cada vez que Jesús entra en nosotros, sacramentado en la hostia santa, Jesús revive su mazmorra, revive su pasión, revive esas 3 horas de cárcel, de oscuridad, porque aunque te confieses, sigues siendo pecador. Y pecamos continuamente. Y Jesús, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra miseria, de nuestra pobreza, de nuestra enfermedad, de nuestros complejos, de nuestros miedos, de nuestros traumas, de nuestras impurezas, Él está dispuesto a entrar, no una, miles de veces, cuantas veces tú comulgues, para que nos demos cuenta de cuán grande es su amor por cada uno de nosotros. Y Jesús, cada vez que entra en la mazmorra de nuestro corazón, sufre una terrible kenosis, una palabra poco usual, una palabra griega, kenosis. ¿Qué quiere decir la kenosis? Una kenosis, mis hermanos, es un anonadamiento, un abajarse, un empequeñecerse, un humillarse, pero en grado sumo. Y Jesús quiso padecer, sufrir esa mazmorra que todavía existe, y ustedes son testigos, porque bajamos los 3 niveles, y ahí nos apretamos como grupo y oramos, cantamos y lloramos, y salimos sumamente conmovidos. Tú lo has dicho bien, Carlos, todavía recuerdo ese momento con dolor, porque uno no conoce esas condiciones a las que nuestro Señor se vio sometido para salvarnos, para purificarnos, porque Él toma nuestras escorias, Él toma nuestras impurezas y nos purifica para presentarnos de nuevo delante del Padre Celestial. Por eso Jesús está dispuesto en cada comunión eucarística a repetir su mazmorra, para que te des cuenta cuánto te ama. Y es ahí, Carlos, Laura, tal vez recuerden que yo les dije lo que nos recomendaba este gran santo, Santo Tomás, que decía, precisamente hablando de esa mazmorra que Jesús repite en cada comunión, dice, para evitar la mazmorra de Jesús, el anonadamiento, invita a comulgar a la Santísima Virgen María, porque solo ella es inmaculada. Solo ella es pura y sus comuniones son perfectas y santas. Y si tú, cuando estás en la fila para recibir la hostia santa, ven, Madre, ayúdame a recibir a tu Hijo en mi alma para evitarle la kenosis, para evitarle la humillación cuando nuestro Señor entra en mi mazmorra, porque si te encuentra a ti, recibirá amor y consuelo. ¿Recuerdan? Ese es un momento que no podemos nunca olvidar. Pero ahí está el Señor con su amor, con su carácter, con su entrega, dándonos infinitas muestras de su amor eterno. De amor infinito. Sí, de hecho, a mí esto me parece, no solo desde el punto de vista personal o espiritual, sumamente trascendente, sino también en este contexto de la Semana Santa, Pepe, porque en realidad uno se queda con la idea de que el sufrimiento del Señor, de que incluso la pasión comienza hasta que es sobajado, golpeado, pero en realidad antes empezó ya ese proceso, como ahora esto que estamos comentando, digo, el mismo sufrimiento que vivió ya en el huerto de Semaní previo, ¿no? Pero ya esa dolencia física terrible empieza desde que es aprendido, ¿no? Y que de esto se habla poco cuando hablamos de la pasión del Señor. Entonces, este es mucho más allá de lo que nuestros pequeños intelectos pueden llegar a entender, ¿no, Pepe? Así es. Pero fíjate, Carlos, la mayoría de las personas ignoran que la pasión del Señor comenzó desde el momento de su encarnación. En el momento que nuestra Madre Santísima dice, hágase en mí según tu palabra, y por la acción del Espíritu Santo,
el Verbo Jesucristo se encarna en el momento que asume nuestra carnalidad, al hacerse hombre, ya desde el momento de la encarnación ha asumido todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todos nuestros temores. Es más, con el acto de la encarnación ya estábamos todos redimidos. Ya no se necesitaba la pasión. Pero Jesús, no queriendo detenerse, nos quiso dar muchas más muestras de su amor que no conoce límites, para que la mente humana, que quiera ser vencida por vía de amor. Por eso Jesús, desde la encarnación, los 9 meses de gestación, su nacimiento, su ida a Egipto, su vida oculta en Nazaret, su vida pública, los 3 años de ministerio, su pasión, su muerte, hasta su resurrección, es la pasión de Cristo. 33 años, 9 meses. Pero no es una pasión que duró solamente en el tiempo cronológico, 33 años, 9 meses. Desde la encarnación hasta que Jesús asciende glorioso en el monte de los olivos al cielo, sino que es una pasión, dice San Pablo, y el autor de la carta a los romanos, a los hebreos, que es una pasión perenne, que se prolonga año tras año, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. Dice San Pablo, porque mientras haya pecado en el mundo, Cristo sigue padeciendo y sufriendo su pasión. Porque cada vez que pecamos, lo volvemos a crucificar. Esto está en el Evangelio. Esto está en la Biblia. Entonces yo les dije al principio que la Cuaresma, como la Semana Santa, está en acto presente. A veces a la gente le cuesta trabajo entender este concepto cuando decimos la pasión es perenne. No es algo que pasó, está pasando, está sucediendo. Y con esta pandemia, Carlos y Laura, y con tanto sufrimiento, con tanto miedo, con tanta confusión, con tanta angustia, seres queridos han muerto, otros en los hospitales, otros sin empleo, familias desbaratadas, otros en crisis de fe. Todo esto que estamos padeciendo mundialmente hablando, Jesús está de nuevo en nosotros sufriendo su pasión. No es que Jesús esté ajeno, no. Donde hay un enfermo, donde hay una crisis, donde hay una familia abandonada, desolada o en crisis de fe, ahí está Jesús de nuevo sufriendo su pasión y sufriendo su mazmorra y sufriendo el abandono como él lo sufrió cuando sus apóstoles en el huerto, llenos de miedo, lo abandonan. Entonces Jesús, en esta Cuaresma y en esta próxima Semana Santa, en cada uno de nosotros y en esta pandemia, él está de nuevo sufriendo su pasión, para que nos demos cuenta, Carlos, Laura, de cuánto nos ama. Es extraordinario. Bendita sea su infinita misericordia. Y aquí la pregunta sería, ¿otra vez lo vamos a abandonar? Porque finalmente creo que tenemos la oportunidad, y a mí me parece muy, muy lindo lo que nos propones, de podernos sentar en familia y meditar en los 4 evangelios su pasión. Creo que tenemos que estar conscientes de que Dios nunca nos abandona, pero nosotros a Él es un abandono continuo. Es difícil entender, bueno, para nosotros, cómo Él está dispuesto siempre, siempre, en esa mazmorra de nuestra vida, Él está ahí para nosotros siempre. Entonces, pues yo sí quisiera hacer y me hago esa pregunta, bueno, ahora ¿lo voy a abandonar yo a Él? ¿O voy a darme esa oportunidad de acompañarlo durante todo este tiempo de su pasión? Y recuerda, Laura,
que los apóstoles también se quedaron dormidos. En esa hora, la hora más dolorosa, más álgida de la pasión del alma de Cristo, las 3 horas que sufrió en el Getsemaní, donde sufrió las 7 penas de su alma, Él les dice, tan siquiera no pueden acompañarme 1 hora. Y Jesús se iba y regresaba y los encontraba dormidos. Tú hiciste ahorita un cuestionamiento. ¿También tú lo vas a abandonar? Pues unido a ese cuestionamiento, también yo les digo, ¿y tú también te vas a quedar dormido? ¿Te vas a desentender? ¿Te vas a olvidar? Quedarse dormido es encerrarse en su propio egoísmo. Es mirarte nada más a ti mismo y desentenderte de Dios y de tu hermano. Pues que en esta Cuaresma, que en esta Semana Santa, Carlos, Laura y todas las familias de fe, no nos quedemos dormidos. No abandonemos al Señor. El Señor nos quiere de pie, como familias santas, consagradas, familias de Dios, familias de la Virgen María, familias que oran, que rezan, que leen la Biblia, que hacen lección divina, familias que aman la Eucaristía, familias que se preparan en la Cuaresma y familias que viven la pasión. Y creo que este es el reto que el Señor nos pide en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Más que nunca, ser luz y sal para este mundo entenebrecido y desabrido. Que llevemos el buen olor de Cristo a nuestros hermanos y contagiemos más familias para superar juntos esta prueba que sabemos que pronto va a pasar. Pero por lo pronto, mantengámonos de pie. ¿Les parece? ¿No? Y tenemos que ser esas familias orantes y misioneras. El año pasado, como bien dices, nos llegó de golpe y porrazo, no pudimos resolver cómo salir de misiones, simplemente fue algo imposible. Ahora creo yo que, bueno, ya tenemos 1 año de experiencia, ¿verdad? Pues ya no podemos quedarnos esperando a que esto termine, no está terminando y no va a terminar. Entonces, la invitación es a cómo vamos a misionar, cómo vamos a hacer esas familias católicas, cristianas, que vamos a estar en este trabajo que se nos ha encomendado. Yo creo que desde luego acompañar a Jesús es acompañar al hermano. Y todos, como bien nos comentas, Pepe, todos estamos pasando por situación complicada, pero también sabemos que hay hermanos que le están pasando todavía peor, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que darnos la mano y que ellos logren ver el rostro de Jesús en cada uno de las familias misioneras. Entonces hay que ver cómo vamos a misionar, qué vamos a hacer en esta Semana Santa, desde luego orando, porque ese es el paso número 1. No podemos dar lo que no tenemos. Primero tenemos que llenarnos, tenemos que estar con Él, tenemos que conocerlo íntimamente para poder ir y ofrecerlo entonces a nuestros hermanos. Entonces tenemos tarea. Así es. Has dicho bien, uno de los objetivos o propósitos de la Semana Santa es renovar en nosotros el celo apostólico, es decir, el espíritu misionero que no se rinde, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Si esto se prolonga, si esto termina, no nos importa. Nosotros seguiremos anunciando a Cristo, porque la palabra de Dios no está encadenada. Y recordemos también las bellas palabras de nuestro querido apóstol misionero San Juan Pablo II, que nos decía: hoy el mundo necesita matrimonios y familias valientes, que tomen los medios de comunicación, que tomen las redes sociales para llevar a Cristo a todo el mundo a través de la tecnología. Y creo que este momento nos ha ayudado para pulirnos, perfeccionarnos, romper el miedo a las cámaras, hacernos más intuitivos, más insistentes, más persuasivos, ya no tener miedo a meternos en las redes sociales, la que sea, para llevar la luz de la esperanza del Evangelio
y de nuestro Señor Jesús. Por eso, de verdad, los honro y los felicito por esta iniciativa, por lo que están haciendo, porque a pesar de los obstáculos de la distancia y del confinamiento y de la disque sana distancia, ustedes siguen evangelizando y están tomando las redes sociales para llevar a nuestros hermanos un mensaje de esperanza. Por eso, Carlos, Laura, que Dios y la Virgen María los siga bendiciendo como un matrimonio entregado, como un matrimonio santo que son, con sus hijos, su familia y todos sus proyectos. Que Dios bendiga a Fed y a cada una de las familias y a cada uno de nuestros hijos. Gracias, Pepe. Pues como tú sabes, para gloria de Dios. Exacto. Él es el que tenía esto pensado. La verdad es que sería muy iluso pensar en que fue obra nuestra. Es de nuestro Señor Jesús, que siempre quiere estar cerca, y Él se encarga de poner los medios, porque estaría padre que supieran que cuando a nosotros nos hicieron la invitación, yo juraba que mi marido diría que no. Nosotros ya habíamos salido de FEF un año y ya nos habían ofrecido, y pues justamente porque íbamos contigo al viaje y por otras cosas no pudimos tomarlo. Y cuando nos invitaron este trienio a esta labor, yo dije, híjole, pues tengo que ver. Carlos es el que decide. Carlos dice si sí o si no. Yo no le digo que no a mi señora, lo que me ponga. Pero, y cuando fui con él a hablarlo, yo me quedé sorprendida, porque se quedó pensando un par de minutos y luego dijo sí. Y yo dije, ¿qué? Y entonces, sí, muy bien. ¿no? Ella había tenido dispuesto algunas cosas para grabaciones y demás, y bueno, que él les platique, pero él no tenía claro para qué era todo esto, pero nuestro Señor ya lo tenía pensado. Bueno, claro. Después de la balconeada, Pepe, en conclusión, hay tres cosas que quisiera poner, que creo que son muy relevantes y a lo mejor de manera muy breve nos puedes ayudar. Y suelto una por una para que no se haga, para no abrumarnos. La primera es, ¿cuáles serían, Pepe, los eventos o elementos importantes de la pasión del Señor que todos debemos tener presentes en esta Semana Santa? Tres. Podemos decir tres actos, tres escenarios. La pasión de Cristo. Uno, en el Getsemaní, porque ahí está lo más álgido de la pasión. Es la pasión del alma de Cristo, donde sufre sus 7 penas al beber el cáliz de la pasión. Ahí tenemos que detenernos. Segundo escenario o parada para meditar a profundidad, Jesús en el pretorio. El momento en que va a ser humillado, desnudado, azotado, coronado de espinas, condenado injustamente por Pilato, y donde le cargan la cruz. Y ahí Jesús, de pie, a diferencia de los 2 ladrones, Dimas y Gestas, que rehuían la cruz, que vociferaban, maldecían, escupían, golpeaban, Jesús sereno, sin perder la calma, consciente de su misión, cuando le presentan la cruz, se abalanza sobre ella, la abraza, se la recarga en su corazón y la besa. Y es cuando el mismo soldado romano se extraña y le dice, ¿por qué besas la cruz? Si es algo repugnante, ahí te vamos a ejecutar. Ese romano no está entendiendo nada, porque esa cruz eres tú, soy yo. Y no es el madero, no es el leño áspero de 150 kilos que él va a cargar en su hombro izquierdo, cerca de su corazón, para que nos demos cuenta que lo hizo por amor. Esa cruz somos cada uno de nosotros. Y Jesús va a ofrendar su vida. Por eso detenernos en el Getsemaní y detenernos en el pretorio en ese momento son ya 2 momentos claves. Y tercero, el Calvario. Porque ahí es el encuentro con los que verdaderamente aman al Señor. Es el encuentro con los fieles. Y ahí está San Juan, ahí está Magdalena, abrazando y sosteniéndose de la Santísima Virgen María, y con su silencio
acompañando y contemplando a Jesús. Y recordemos que desde lo alto de la cruz, el Señor nos va a dar su testamento espiritual en 7 rubros o puntos. Y uno de ellos nos va a entregar a nuestra Madre Santísima. Entonces, esos 3 momentos son claves y álgidos en la pasión del Señor. Muy bien, Pepe. Segundo punto, ya hablando precisamente de ese tercer momento, de Jesús crucificado, ¿cuáles son los signos de Jesús crucificado, ya tomando, incorporando la cruz misma, que debemos tener siempre presentes? 1, el perdón. Él mismo nos da ejemplo de perdón. Es en esa hora, clavado en la cruz: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Jesús nos da la lección más grande del perdón precisamente en uno de los momentos de mayor suplicio en su vida, para que nos demos cuenta que el perdón verdadero no tiene confines, no tiene límites. Es un perdón divino, es un perdón que ama, que sana y que libera. Eso no lo podemos perder. Segundo, cuando nos entrega a la Santísima Virgen María. Tercero, cuando el soldado Longinos traspasa el costado derecho de Jesús y dice San Juan, de su costado brotó un río de agua y un río de sangre. Es símbolo de la iglesia que está naciendo del nuevo Adán a través del agua del bautismo y a través de la sangre eucarística de Cristo. Entonces, esos 3 momentos son claves. El perdón nos entrega a la Santísima Virgen María y de su costado nace la iglesia, para que entendamos que Jesús es el único, definitivo, nuevo y siempre nuevo Adán, que jamás pasará, porque Él es el Cordero de Dios. 3 momentos claves. Fíjate que todo es 3. Sí. 3 horas en el huerto, 3 horas clavado en la cruz. En el huerto 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Muere a las 3 de la tarde. Resucitará al tercer día. 3 ejecutados sobre el Calvario. 3 al pie de la cruz, la Virgen Magdalena y Juan. 3 clavos. En el INRI 3 lenguas, 3 lenguas en el letrero. 3 negaciones de Pedro. Si tú te fijas, todo es 3, 3, 3. 3 horas en la cárcel, en la mazmorra. Entonces en la pasión todo es 3, 3, 3. ¿Por qué? Porque todo lo que está haciendo Jesús es para la perfección de la Santísima Trinidad. Por eso mis 3 preguntas, Pepe, y me falta una. Es que eres trinitario. Y la tercera va en este sentido, Pepe. Ya me quiero referir o te quiero preguntar sobre las solemnidades de la Eucaristía durante la Semana Santa. Lo que vamos a vivir ya en la misa, cuando estemos ya en esta, primero Dios, en esta semana. ¿Cuáles son los 3 o los momentos litúrgicos o dentro de la misa más importantes que debemos estar así como que bien al pendiente nosotros? Carlos, el día pascual, que es jueves, viernes y sábado de gloria o sábado santo. El jueves, que es la solemnidad, la institución de la Santa Eucaristía, porque ese día Jesús la instituye con sus amados apóstoles en el aposento alto, en el cenáculo. Entonces, ahí tenemos la institución de los más valiosos sacramentos: sacerdocio y Eucaristía. Porque sin sacerdotes no hay Eucaristía, no hay confesión, no hay sacramentos, no hay iglesia. Entonces ahí Jesús instituye la Eucaristía y el sacerdocio, la noche del amor. Entonces es una misa solemne porque recordamos el Jueves Santo. El Viernes Santo, pues la pasión, la muerte de Jesús. Por eso es el único día, y muchos católicos no se dan cuenta, es el único día en que en todo el mundo no hay Eucaristía. Porque el centro del Viernes Santo no es la Eucaristía, es la cruz.
Por eso hacemos el acto de la adoración de la cruz. Y es un momento muy solemne. Y ahí mismo el sacerdote a las 3 de la tarde, la hora nona, la hora de la misericordia, nos recuerda las 7 palabras de Cristo. Y todo queda de luto en silencio. Llega el sábado y ¿qué hacemos? Pues el sábado de gloria, la misa de fuego nuevo, ya a las 10, 11, 12. Hay parroquias que la hacen a las 12 de la noche porque se enciende el fuego nuevo, ya es la misa de gloria porque ya estamos en las vísperas de la resurrección. Y bueno, y el domingo, pues es el día más alegre y más feliz porque ya lo dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Entonces es los momentos más importantes y solemnes del Tríodo Pascual. Muchas gracias, Pepe. Gracias por este tiempo que nos dedicas a todos nosotros. Y bueno, me gustaría que rápidamente nos platicaras dónde te pueden encontrar, en qué redes te pueden encontrar nuestros hermanos de PEP o cualquiera que quiera escucharte. Y también, Pepe, perdón, si nos puedes recomendar algo de bibliografía para este tiempo, que también ojalá que nos quitemos de tiempo en el celular, si no es para estar evangelizando, entonces vamos haciendo este tiempo de retraimiento, de oración, podemos leer, hay muchas lecturas que podemos hacer al respecto. Pepe, ¿nos puedes ayudar con sí, con mucho gusto. Primero, lo que decía Carlos en las redes sociales, pues para gloria de Dios tenemos un canal en YouTube que se llama Fiat TV. El Fiat es el sí de María, el hágase, el amén, y se llama Fiat TV. Y cada 8 días, cada lunes, sale una nueva charla, conferencia, una pequeña cápsula, y llevamos ya 1 año para gloria de Dios, y ahí nos pueden estar siguiendo en todo lo que estamos haciendo. Además, pues en las escuelas bíblicas que están hasta ahorita activas, así como también en nuestras peregrinaciones, que este año han estado suspendidas, y esperemos que a finales de este año se abran las fronteras, pero eso está en las manos de Dios. Y como bibliografía, número 1, ¿qué les recomiendo? El libro de los libros. ¿Y cuál es el libro de los libros? La palabra de Dios. Insuperable. Aquí ustedes tienen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y es meditar los 4 relatos o pasajes de la pasión, resurrección en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y va a ser un banquete maravilloso para toda la familia, para encender el corazón y vivir una cuaresma y una Semana Santa intensamente con Jesús. La Biblia, por excelencia. Segundo, recomiendo el libro Las 24 horas de la pasión de Cristo. Yo no he encontrado algo más sublime, más hermoso que meditar y acompañar a Jesús en las últimas 24 horas de su vida, desde que la Virgen María y Jesús se despiden, se bendicen, va Jesús y le pide la bendición a la Virgen. La Virgen le pide la bendición a Jesús. Lloran, se abrazan y la Virgen le dice, adelante, hijo, salva a todos tus hijos. Y ahí Jesús sale victorioso para encaminarse al cenáculo, del cenáculo al huerto y todo lo que ya conocemos. Y así ir meditando hora tras hora de las 24 horas de la pasión de Cristo. Y, perdón, no, pero tengo que decirlo, recomiendo el Gran Misterio. Sí. ¿Por qué? No solo porque es el libro de un servidor. Miren, Laura, Carlos, ¿verdad? este libro es fruto de esta pandemia. De verdad. Cuando estaba lo más álgido de la pandemia, que estábamos confundidos, que pensábamos que iba a ser 1 mes o 2 y que de pronto vimos que no, y que no podíamos salir, entonces yo dije, tenemos que hacer algo. Entonces dije, pues es el momento de escribir un libro. Entonces agarré un altero de hojas, un montón de Biblias, comentarios, mapas, fotografías, y en la sala de la casa, ahí estaba mi esposa, mis hijos, pues estábamos todos en casa, no podíamos ir a ninguna parte.
Y ya uno me ayudaba con una cosa, el otro con otra, mi esposa transcribiendo, ahora tú con el Via Crucis, ahora tú esto, investiga. Bueno, es como un libro que toda la familia aportó algo. Y créanme, cada mañana, cuando yo bajaba, ya desayunábamos y órale, todos ahí en torno al libro, platicando, yo escribiendo, a ver, ayúdame, ¿y cómo se escribe esta palabra? Y ya mi hija investigaba, y este concepto, ¿qué quiere decir? Y ya me ayudaban a ver por el libro tal, y así entre todos íbamos viendo los avances y nos íbamos emocionando, de verdad, porque lo estábamos haciendo en el corazón de la familia. Yo puedo decir que el gran misterio es el fruto de una familia que se unió en oración en tiempo de pandemia. Mira, fue tan sorprendente que este libro de casi 400 páginas quedó escrito en mes y medio. Wow. No, si tuviste apoyo divino. Santo, de verdad, no puede ser. O sea, no estaba impreso, pero yo ya tenía el libro terminado en borradores. Entonces ya lo llevé a la editorial SER, se lo entregué a mi hermano Paco, estaba feliz, lo revisa a corrección y luego a diseño. No, ahí vino la parte emocionante, porque tú hablabas de la mazmorra. Pues aquí tengo las fotografías de la mazmorra cuando están introduciendo a Jesús en la mazmorra. Hay fotografías, es más, a lo mejor hasta ustedes están ahí en la mazmorra, porque meto fotografías cuando estamos en cada uno de los lugares. Además, metimos mapas, imágenes de cada lugar. Vamos viendo, por ejemplo, mira, esta de Belén, las imágenes del niño Dios, la basílica, todo el libro está a colores. Llegamos a la ciudad de Belén, tiene su letra capitular, tiene mapas a colores al principio, explicados con los pergaminos que habla de los misterios de la vida de Jesús, los 4 grandes misterios. El misterio de la encarnación del Verbo, el misterio de su vida pública, el misterio de su pasión, muerte y resurrección, y me brinqué el misterio de la natividad. Como estamos meditando los 4 grandes misterios de la vida de Jesús, en cada uno de los lugares santos, acompañados de fotografías, de mapas, de esquemas, de textos bíblicos y comentarios de un servidor. Por eso se llama el gran misterio, porque vas descubriendo los 4 grandes misterios de la vida de Jesús. Entonces le metimos anexos, son 27 capítulos. Mira, el monte de las tentaciones. Ahora para la cuaresma, aquí hablo de la cuaresma. Aquí hablo de las 7 penas del alma de Cristo en su pasión. Mira, aquí está Jesús crucificado en el Calvario. ¿Qué hay debajo del Calvario? Mucha gente no sabe que está la capilla de Adán y donde se encontró la cruz de Cristo por Santa Elena. Y aquí vamos describiendo, por ejemplo, ve qué bonito esta parte de la Virgen María al principio, cuando nuestra madre, después de que San José da su consentimiento, están las 7 penas de San José, pero también las 7 penas de nuestra Madre Santísima y las 7 penas de Cristo en la cruz. Entonces tú al ir leyendo dices, wow, no solamente son las 7 penas del alma de Cristo, son las 7 penas que vivió San José, las 7 penas que vivió la Virgen María y las 7 penas que vivió el Hijo. Como toda la familia sagrada de Nazaret pasaron por 7 penas cada uno. Fíjate qué bonito. Y triunfaron, vencieron. Entonces al peregrino lo vamos llevando con mapas a colores. Mira Nazaret, qué bonito. La Basílica de la Anunciación, donde el Verbo se hizo carne, es el primer misterio. Coloco mapas a colores y donde están las distancias, voy punteando qué distancia hay de Nazaret a Belén, qué distancia hay de Nazaret a Caná de Galilea, donde las bodas, donde ustedes renovaron sus 3 promesas, pues ahora sí que matrimoniales. Es testigo, Pedro. Claro, yo fui su padrino. Yo fui su padrino de bodas de Caná. Mira el lago de Galilea, ve esta fotografía. Hermoso. Metemos panorámicas. Entonces, la gente que nunca ha ido a Tierra Santa, con el gran misterio, va a ir a Tierra Santa. Los que ya fueron van a revivir la Tierra Santa. Entonces, está
creado para los que nunca irán, para los que ya han ido y para los que van a ir, porque será la guía del peregrino, porque ya todos irán en cada lugar revisando a ver los esquemas. Ustedes recordarán el mosaico de la multiplicación de los panes en tabla, y así yo voy explicando la basílica, el lugar, el texto, un esquema, le vamos metiendo muchísimos esquemas. Entonces es un libro didáctico, fácil de lectura, y lo pueden encontrar en Mercado Libre. Y si tú lo pides en Mercado Libre, te lo llevan al día siguiente sin costo. Excelente. No tiene costo. Tú ya lo pides Mercado Libre y te llega al día siguiente a precio de editorial. Excelente. Así que les presento pues el gran misterio. Excelente. Para gloria de Dios. Y aquí están los 4 relatos de la pasión de Cristo. Está Jesús en Getsemaní. Está explicado padrísimo el Via Crucis, las 14 estaciones. Aquí está también. Está la crucifixión, está la mazmorra, está la resurrección. O sea, es el evangelio explicado con mapas, guías y fotografías, todo ambientado en los lugares santos. Así que este es el gran misterio. Maravilloso. Maravilloso. Muchas gracias. Bibliografía que no se pueden perder, ¿no? Que tienen que buscar la forma de adquirirla. Pepe, pues muchas gracias por tu tiempo y por tu servicio, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, Carlos, Laura, y a todos los hermanos de FEF. Y bueno, antes de cerrar con la jaculatoria de FEF, que ya se ha hecho tradición aquí en Focades Virtual, solamente quiero agradecer a todos los FEF hermanos que nos siguen, recordarles que nos pueden ver y escuchar en el canal de YouTube Focades Virtual. También pueden seguir a la región en su página de Facebook, FEF Guadalajara, también en Instagram. Y bueno, rogarles, suplicarles que nos vean, nos compartan, nos escuchen, a lo mejor a veces un ratito un día y otro ratito otro día. El chiste es que se vayan nutriendo poco a poco de lo que el Señor quiere decirles a través de todo esto que estamos haciendo para ustedes. En realidad no somos nosotros, somos simplemente un instrumento para que el que tenga oídos que oiga, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar, Pepe, si nos ayudas con la primera parte de la jaculatoria de Pepe. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagan de FEF un movimiento santo. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias.